Estudio de caso, fangos de Dar, elaborado por Julieta del Rocío González Guzmán, para la asignatura Otros procesos de conversión energética de la fracción orgánica de los residuos del Máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental, Universidad Europea del Atlántico. El presente estudio de caso se desarrolló a partir de la lectura del artículo Secado y aprovechamiento energético de fangos de Dar, elaborado por el ingeniero Xavier Elías Castells y publicado en mayo-junio de 2013 por la revista Tecnoagua. Los 4 cuestionamientos son: primero, ¿cómo influye la naturaleza del fango de Dar en el proceso de secado? Segundo, ¿es siempre posible el compostaje de fango de Dar? ¿Qué condiciones deben cumplirse para ello? Razone la respuesta. Tercero, describa las etapas de secado del fango. ¿Por qué se menciona que es posible cerrar el ciclo energético? Cuarto, a la vista de la figura, compare el poder calorífico inferior útil del fango de Dar con los otros combustibles orgánicos. ¿Qué conclusiones saca? ¿Cuál sería un cómputo aproximado de la potencia total eléctrica proporcionada en megavatios de energía eléctrica? Para hacerse una idea de la magnitud, ¿a cuántas centrales nucleares de 1 gigavatio de energía eléctrica equivaldría la potencia desarrollada? Resolvamos. Primero, ¿cómo influye la naturaleza del fango de Dar en el proceso de secado? La naturaleza del fango de Dar influye en la cantidad de energía requerida asociada al proceso de secado del fango. Hay que tener en cuenta que el fango seco está constituido en un 35% de materia orgánica y 35% de materia inorgánica y 65% de materia orgánica. El 35% que es de materia inorgánica contiene minerales que tienen superficies específicas que absorben el agua. Sin embargo, esta agua es almacenada de manera superficial, lo que hace que el proceso de secado sea más sencillo. Sin embargo, en el 65% que es la materia orgánica, que está constituida por microorganismos, materiales lignocelulósicos, lípidos y proteínas y de hidratos de carbono en general, pues esta agua se almacena de forma intracelular y coloidal, siendo aún más difícil para poderla secar. Segundo cuestionamiento, ¿es posible siempre o es siempre posible el compostaje de fango de Dar? La respuesta es no, porque las características de los fangos varían de su procedencia. Hay plantas de tratamiento de aguas residuales que reciben aguas industriales mezcladas con aguas urbanas o con aguas domésticas, y las aguas industriales hacen que aumente la presencia de sustancias tóxicas que afectan la calidad del abono orgánico que se va a producir después del proceso de compostaje. Por lo tanto, no se podría utilizar ese abono orgánico ni para recuperación de suelos, ni mucho menos para las zonas agrícolas. ¿Qué condiciones necesitaríamos entonces para poder desarrollar un proceso de compostaje? Debe haber ausencia de sustancias tóxicas, pero adicionalmente a lo que hemos mencionado, las sustancias tóxicas afectan la microbiota encargada de hacer la degradación de la materia orgánica. Por lo tanto, el proceso de compostaje se haría de una manera muy irregular. Segundo, el porcentaje de humedad de los lodos debe estar entre el 45 y el 55%. Debe haber suficiente materia orgánica y material lignocelulósico. La temperatura de este fango de Dar debe estar entre los 45 a 75 grados centígrados. Debe haber, como les había mencionado, la ausencia de sustancias tóxicas por las razones anteriores. La relación de carbono-nitrógeno debe estar igual a 25 y debe estar el pH en un nivel de alcalinidad. Dentro de estas condiciones hay que reconocer que hay varios tipos de residuos orgánicos. Hay unos soft organics, que son frutas, verduras, restos de jardín, hojas y raíces que tienen un alto contenido de agua en sus componentes. Y los residuos hard organics,
que son restos de poda, restos de madera, pajas y materiales muy ricos en lignina y celulosa. Sin embargo, hace que se seque mucho la composición de la materia que se requiere para poder hacer el compostaje. Hay que tener en cuenta que la biodegradación de proteínas es mucho más lenta y complicada que la de los lípidos y las fibras. Por lo tanto, se da una generación de malos olores. Es por ello que es conveniente desarrollar un compostaje anaeróbico. En el tercer punto está la descripción de las etapas de secado del fango. Existen dos etapas. La primera etapa, el agua superficial se evapora sencillamente por la acción del aire. Es muy importante tener en cuenta pues la velocidad del aire para este efecto. Y la velocidad de evaporación pues debe ser constante. Se da en este momento, en esta primera etapa, la contracción en secado, es decir, que se da la salida del agua del interior de la materia y no se requiere aplicar calor al sistema. En la segunda etapa, la evaporación del agua presente en el interior de la materia se da en los poros y en los capilares. Se requiere ya en esta fase o en esta etapa inyectar calor. Ya no existe el fenómeno de contracción que se presentaba en la etapa 1. La materia de los lodos de fangos de Dar tiene los poros muy pequeños y con fuerzas capilares que impiden la salida del vapor de agua. Por lo tanto, se requiere inyectar mucha energía. ¿Por qué se menciona que es posible cerrar el ciclo energético? Cerrar el ciclo energético del secado de los fangos de Dar significa que este proceso se convierte en autosostenible, es decir, se aprovecha el poder calorífico del fango a través de la gasificación e incineración para la generación de vapor que es utilizado en el secado del fango. El proceso de gasificación reduce la humedad del fango, entrando con un 20% de humedad y saliendo con un 50%. Y adicionalmente, en este proceso, la materia orgánica del fango se transforma en gases combustibles como el monóxido de carbono, el hidrógeno y el metano, que pueden ser aprovechados para otros procesos. En la cuarta pregunta tenemos, a la vista de la figura, compare el poder calorífico inferior útil del fango de Dar con el de otros combustibles orgánicos. A. ¿Qué conclusiones saca? B. ¿Cuál sería un cómputo aproximado de la potencia total eléctrica proporcionada en megavatios de electricidad? Para hacerse una idea de la magnitud, ¿a cuántas centrales nucleares de 1 gigavatio de electricidad equivaldría la potencia desarrollada? Tenemos aquí entonces el gráfico que debemos analizar. En primer lugar, tienen mayor poder calorífico inferior útil los lodos de fango de Dar con respecto a los demás residuos y a su vez generan menor potencia eléctrica potencial con 100 megavatios de energía eléctrica. Otro punto es que es importante tener en cuenta que el tipo de fango condiciona pues el poder calorífico pues del mismo. Si es un fango primario, va a tener 5.200 kilocalorías por kilogramo en base seca. Si es un fango digerido anaeróbicamente, va a tener 3.000 kilocalorías por kilogramo en base seca. Y si nosotros solamente tomamos la fracción de grasas y espumas de estos fangos de Dar, el poder calorífico sería igual a 9.300 kilocalorías por kilogramo en base seca. Es importante también resaltar que los fangos de Dar tienen un poder calorífico superior, un poder calorífico inferior, perdón, más alto que los demás residuos, pero a su vez, como lo habíamos dicho en el primer punto, tienen una potencia eléctrica menor. Pero digamos que esta diferencia en el rendimiento nos permite identificar que hay un gran calor que sí se puede aprovechar en el proceso y este calor sería inyectado para el mismo secado de los lodos. B.
¿Cuál es el cómputo aproximado de la potencia total eléctrica proporcionada en megavatios? Entonces, para generar 1 gigavatio de energía eléctrica se requieren 10.000 toneladas de lodos secos diarios. Y a continuación vamos a exponer los cálculos. Tenemos entonces que el poder calorífico es de 2.500 kilocalorías por kilogramo. Eso lo multiplicamos por las 10.000 toneladas pasadas a kilogramos, que serían 10 millones de toneladas. Eso lo dividimos entre 24 horas que tiene un día, lo dividimos entre 3.600 segundos que tiene una hora, para poder tener este valor en joules por segundo, y posteriormente pues sabemos que a cuántos joules corresponde una kilocaloría, y pues finalmente nos da aproximadamente 1,21 gigavatios de energía eléctrica. Con el fin de analizar, se tomaron la producción de lodos diarias en toneladas de algunas ciudades, provincias o países del mundo. En Bogotá se tiene que para el año 2020 la producción de lodos secos era de 41 toneladas por día, para tener una generación de energía eléctrica de 0,001 gigavatios de energía eléctrica. Tenemos a Valencia, España, con una generación de 1.175 toneladas métricas secas de lodo, que generaría 0,029 gigavatios de energía eléctrica. Tengamos en cuenta que esos gigavatios de energía eléctrica es la cantidad de gigavatios que hay en un segundo. Por lo tanto, y en conclusión, de acuerdo con el análisis que elaboré, y como les había comentado anteriormente, para poder generar 1 giga de energía eléctrica se necesitan 10.000 toneladas de lodos secos. Pues como referencias tomamos varios documentos, algunos pues de Bogotá, otros de España, de Colombia, perdón, España, Perú también, en donde se analizó los aprovechamientos de los lodos pues, de aguas residuales para la generación de energía eléctrica. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Julieta del Rocío González. Aquí está mi contacto, pues en caso de cualquier pregunta. Muchas gracias.